Hola, buenos días. Le habla la apóstol y profeta Edna Silva de la Iglesia Cristiana Betelsán. Como sabes, nos estamos reuniendo los días miércoles para poder enseñarte acerca de cosas que tú tal vez no conoces de la palabra de Dios, para que tú te puedas preparar para la venida del Señor. Ese es el deseo y el anhelo de nuestro corazón, que tú comiences a prepararte en santidad, apartándote y purificándote para el día de Jesucristo, o si antes el Señor nos llegara a llamar. Quiero dejarte el tema del día de hoy. Como vimos el miércoles pasado, hablamos acerca del cuerpo, del alma y del espíritu. Vamos a tomar hoy el tema de la parte del cuerpo. El cuerpo, toda la parte de los sentidos. Quiero dejarte en claro que este estudio te va a servir para hacer una oración de liberación. Cuando tú ves a lo largo de la palabra de Dios, hubo muchos que se autoliberaron o autosanaron. El Señor permite que la persona con una oración contrita, humillada y llena de arrepentimiento en el corazón pueda llegar a cambiar estas áreas de la vida. Pero primero que todo quiero poner este tema, esta enseñanza en el corazón del Señor para que Él sea hablando a mi vida y a la vez el Espíritu Santo pueda usarme y que sea 100% Él y cero de mí. Y también pido que allí donde estás tú puedas cerrar los ojos y pedirle a Dios que puedas entender de una forma de reino la enseñanza del día de hoy. Cierra tus ojos allí donde está. Vamos a poner este instante para que tú puedas entender en el espíritu y no en la carne. Señor Jesús, amado Espíritu Santo y Padre mío, ponemos hoy delante de ti esta enseñanza. Señor, de aquella que tú pusiste en nuestro corazón de darla a muchos, Señor, por instrucción tuya y porque sabemos los tiempos que se están viviendo, Señor. Por todo aquello que estanca nuestras vidas, por no hacer un buen uso o un desconocimiento de tu palabra, de lo que tú quieres hacer en cada área de nuestra vida. A veces, Señor, porque no sabemos por qué han llegado consecuencias a nuestra vida, Señor. Hoy te pido, Señor, que tu Espíritu vaya a esos lugares donde cada persona está y pueda inundarlo, Señor, con tu Espíritu. Que quiten toda enseñanza humana, teológica, de razonamiento o de estudios que han tenido, Señor, en su diario vivir y puedan establecer la que es tuya, la que va a traer bendición, prosperidad, Señor. Toca allí los sentidos de cada uno de ellos. Haz que el entorno nuestro, de nuestros hogares, de nuestros hijos y el de ellos, sea protegido en esta hora por la sangre del Cordero de Dios. Que los ángeles guardianes sean enviados en esta hora, Señor, y tu Espíritu se entrone en todo nuestro corazón, desde la corona hasta la planta de los pies. Te pido, Señor, que en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, llegues a ellos, Señor, y ellos puedan entender a lo largo de su vida que han cometido mal, Señor, en estas áreas. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a entrar en materia. Vamos a comenzar a hablar de un poquito del tema pasado, acerca de lo que el Señor estaba hablando en la palabra de lo que había hecho con el cuerpo. Quiero recordarles que hablamos de la creación, que somos a su imagen y semejanza y que desde antes de Él comenzar a hacer, digámoslo así, nosotros usamos el término, los que somos ya conocemos la Biblia, que desde antes de la fundación, pero digámoslo en un término más fácil para que lo entiendas, antes de que el Señor comenzara a hacer la tierra y a comenzar a hacer toda su creación, los peces, el mar, el cielo, la tierra, todo lo que hay nos hizo también a nosotros.
Pero quiero decirte algo que para aquellos que fuimos llamados por el Señor y que tenemos un propósito en la tierra, el Señor dice que estamos ahorita sentados a la diestra del Padre, que somos a la imagen y semejanza. Hablamos claramente que en dónde está la falencia y es el transcurso de nuestras vidas. Desde el mismo momento que el Señor nos colocó en los vientres de nuestras madres, lo único que el Señor quiso en todo el tiempo fue que nuestros padres terrenales nos guiaran a través de la palabra y que, como todo mundo dice, nuestros hijos son prestaditos. Es cierto. Nosotros, nuestros hijos, tendremos que darle cuenta a Dios de lo que hemos hecho con ellos, comenzando por si los educaron dentro del manual de vida que es la palabra o por fuera. Cuando las personas son educadas por fuera de la palabra de Dios, el espíritu no puede obrar en todas las áreas de la vida. Vimos claramente que el cuerpo se divide en alma, cuerpo y espíritu y tratamos cada una de ellas. Hoy vamos a hablar de las áreas que trata el cuerpo, que es los sentidos. El cuerpo humano maneja toda el área de los sentidos. Vamos a comenzar a hablar por el oído. Es un músculo de la cara que al hablar va hasta el diafragma, al pulmón y el músculo receptivo que después va al cerebro. No es una fuerza física, sino que por medio de los sonidos cerebrales es proveedor de reproducción, del escuchar e insertar el sonido como una forma digital. Quiero explicarte esto. Los sentidos el Señor nos los dio para que nosotros con los sentidos pudiéramos recibir todo lo bueno para que internamente no nos fuéramos a afectar. Cuando yo te digo que está dentro de la cara y que la cara tiene los músculos, el oído es externo. El deseo y el anhelo del Señor era que nuestro oído se desarrollara no de forma física, sino de forma espiritual para llegar a la física. Los sonidos que vienen ahí, que escuchamos externos, vienen y bajan a nuestro diafragma, a los pulmones, y por ende hay un paso que es el corazón, ¿sí? El corazón, el diafragma lo siente en todo momento. Cuando la persona comienza a sentir esos sonidos son los que nos hacen tener la reacción en nuestro cerebro para saber mover la boca, las manos, todo va al cerebro. El cerebro es la máquina más importante que nuestros sentidos pueden tener, porque con ellos el cerebro estimula a la mano a moverse, a los ojos, a la boca, a escuchar, al movimiento de las piernas. Entonces, cuando hay este oír, el deseo y el anhelo del Señor era que el cuerpo fuera estimulado para fortalecerlo, para que al ocuparte tú en la escritura, en la lectura de la palabra, cada movimiento de tus ojos y cada movimiento de tu mano y cada cosa que hicieras con los sentidos, no solamente por el oír, sino por el ver, pudieras desarrollarlo de forma espiritual para que la bendición fuera después física. Santiago 1:22 lo dice claramente: conténtense solo con escuchar la palabra, pues así no sean engañados ustedes mismos llevando la práctica. El Señor habla de llevar a la práctica porque sabe que estimula los sentidos al leer y al escribir. Cuando tú le preguntas a los profesores continuamente dicen que es importante la lectoescritura. La lectoescritura ayuda a desarrollar en el niño, si tú lo pones a edades tempranas,
lo pone a desarrollar un mejor hábito en edades adultas. Entonces la lectoescritura desarrolla la capacidad intelectual del ser humano. Cuando nosotros vemos que los psicólogos dicen que los hábitos o tiempos de una edad reciente, que el niño comience a hablar bien, hablar correctamente, no bajo balbuceos. Sabemos que el niño va a tener más amplio desarrollo de expresión ante los demás, ¿sí? Los sordos no escuchan ni pueden escribir, no leen, pero pueden escribir. Las investigaciones dicen que cuando ellos no escuchan bien y no pueden leer, a veces cuando hay problemas también de visión, y entonces dice que desarrollan las otras habilidades en mayor capacidad, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que los sentidos, cuando Dios te los ha dado, es para que tú respondas bien al buen uso de los sentidos. Y de todos ellos vamos a tener que darle cuentas al Señor. Entonces, cefalocaudal tiene que ver con el uso correcto de todo el cuerpo, desde el cráneo, toda la columna y las formas diversas de funcionamiento del cuerpo, que logren independizar, rastrear procesos de funcionamiento en el cuerpo. Por decir algo, yo me siento, leo la Biblia, pero sé que el proceso que está ejercitando mi cuerpo es cefalocaudal, quiere decir funciona todo. ¿Cómo funciona? Yo estoy leyendo, pero si yo quiero apartar un texto, estoy escribiendo. Pero a la vez puedo estar escuchando mi voz leyendo y el tacto reaccionando para escribir. Es importante eso. Todo lo que indica que el ejercicio de trabajo, de borrar, de tajar, hace que los músculos ejerciten la parte perezosa. Cuando tú vas a un médico, los médicos siempre miran que los niños ejerciten bien, tengan bien ejercitada su vista. La vista debe estar ejercitada y tener 20/20. Entonces, cuando un niño comienza a tener problemas de vista, le hacen un correctivo de taparlo con un parche. Ese parche lo que hace es de que el bueno que es tapado con el parche, el que no tiene un buen desarrollo, comienza a tener la habilidad de leer. Y eso se efectúa a tempranas edades. Cuando tú dirás, ¿por qué estás hablando de esto si estamos viendo de los sentidos? Y tiene que ver los sentidos espirituales en esto. Los sentidos espirituales se desarrollan mucho más cuando tú comienzas a leer la palabra, porque hay un efecto de bendición, porque el Señor dice claramente, dice, dejen de ser perezosos. Perezosos es en el ámbito general. La palabra de Dios dice que debemos de leer la palabra, meditar, escudriñarla, para poder ejercer el oído, ¿sí? La vista y el saber hablar. Habla específicamente de esas. Se limita el ojo cuando ponen este parche, ¿sí? El perjuicio es de no saberse enfocar. Y tú dirás, en la parte espiritual, ¿cuál es el problema? En la parte espiritual, cuando tú no tienes un buen enfoque de los sentidos, haces mal uso de ellos. La idea del Señor era, perdón, la idea del Señor era que todas las personas hicieran buen uso de los sentidos, como el poder oír buenas cosas,
ver y leer buenos libros, hablar bien, tener tus manos en bendición y tus pies. Cuando las personas comienzan a tener enfermedades de ambliopía, de hipermetropía, esas situaciones que son de perjuicio no enfocan al niño en poder tener una buena lectoescritura. Entonces la vista espiritual le pasa lo mismo. Cuando tú los enfocas mal a tener en el espíritu, ¿sí?, se les va a dificultar ciertas áreas de su vida más adelante. Entonces tenemos que comenzar desde niños a tener un desarrollo, en un buen desarrollo de la parte espiritual para que la física tenga una buena capacidad y un buen potencial claro ante los ojos de Dios. Un buen contexto afirma que el cerebro y la mente está conectada. La idea es que los objetos, cuando uno los describe el niño, tú le dices al niño, descríbeme este objeto. El niño lo ve y lo describe correctamente. Tú no le dices, cuando el niño ve continuamente, que le dicen, ¿quién es tu mamá? El niño sabe describir quién es la mamá correctamente. Cuando el niño le hablan correctamente, el niño habla correctamente. Para el niño no hay problema de ninguna clase cuando se trata de objetos. Eso da a que el cerebro reconozca inmediatamente, globalmente, las palabras que están usando en su casa. El oír correctamente a sus padres hablar bien y el ver correctamente las cosas en su casa. Estoy hablando de los buenos ejemplos, no de los padres que de pronto le hablan a medio lenguaje a los niños. O que simplemente el niño escucha, se acostumbró a los ruidos, al gritar, al escuchar violencia o lo que sea, y es repetitivo en él. O el poder ver situaciones que el niño son para él traumáticas. El Señor desea que nosotros en todo momento el ojo haga buenos movimientos, que sea un músculo, de los músculos sean bien manejados, que pueda el niño enfocarse, leer bien, fijar bien, que cuando tenga que hacer los saltos de cada palabra, que vaya tomando, que cuando vaya tomando una foto, coja una cámara, sepa que hace buen uso de la cámara. Yo te voy a dar un ejemplo. Cuando tú vas a obturar para tomar una foto, simplemente si tú te mueves, la foto se va a volver lenta, distorsionada. Así pasa cuando tú no le das desde niño el verdadero enfoque o das de forma distorsionada o de mal ejemplo el uso a tus hijos de los sentidos. Entonces, hay como lo que nosotros llamamos, que es un punto de ir a veces a volver a retomar una reacción inmediata, de volver a retomar el punto en donde tuvimos dificultades con los niños. Tú puedes cambiar los hábitos, puedes cambiar los resultados para que garantices que esos cambios, esos métodos tengan mejor forma de desarrollarse. Si tú comienzas desde ahora a decir, voy a cambiar hábitos en mis hijos, ¿de qué van a escuchar? ¿Qué me van a escuchar hablar? ¿Cómo me van a escuchar? ¿En qué volumen mi voz? ¿Cómo me van a ver como mamá? ¿Cómo me van a ver como papá? Pues tú comienzas a dar un ejemplo. Así mismo pasa con la palabra de Dios. Es importante que tú tengas en cuenta
que el campo de visualización que mi niño tenga debe de ser mucho más grande y edificado y corregido de la forma en que Jesús el Padre, que es nuestra semejanza, pidió que se hiciera. Su campo de acción manejando los sentidos debe de ser de acuerdo a como el Señor dice. Mateo 7:24 dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y la pone en práctica es como un hombre prudente que construye una casa sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y hace y compara un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, el Señor desea que nosotros hagamos uso debido, correcto de los sentidos. Cuando estemos en el cielo, aún tendremos que dar cuentas al Señor de todo manejo de los sentidos. La palabra de Dios dice en un versículo, si tu ojo te es ocasión de caer, preferiblemente, dice así, es subir sin ese ojo. En el libro donde explica la vida de David, te voy a dar un ejemplo. David era un siervo de Dios conforme al corazón del Señor. Pero si tú te das cuenta que el inicio de una debilidad conlleva a un pecado. En el área de David, David tenía su ejército, pero pues tenía muchas mujeres. En ese tiempo se le llamaban concubinas. Esas mujeres lo que hacían era que le daban hijos, pero David esa fue su debilidad, las mujeres. En un día de quedarse ocioso en la casa, abrió sus ventanas y vio la mujer de Urías, en donde se estaba bañando desnuda. Y él gustó de esa mujer y pidió que la hicieran llamar, hasta el punto de doblegarle y decirle, soy tu rey, y porque soy tu rey, pues me debes de obedecer, al punto que su vista, el solo deseo de levantarse y ver por la ventana, su vista lo contaminó a pecar. Ponte a pensar en toda la parte de David, de lo que cometió. David lo que hizo fue que puso varias partes de su cuerpo a pecar. Porque añadido de que vio la mujer desnuda, después vino y ejerció el poder de autoridad como rey para argumentarle que tenía que obedecerle. En pocas palabras, fue un chantaje lo que él hizo a ella. Después tiene una maldad concebida en su corazón, porque manda a que envíen al esposo de ella al frente del ejército y que dejen que lo maten. Y después comienza con mentiras. Entonces, así en esa misma, que él la vio, que él le habló y comenzó a pasarle al corazón toda esa maldad, a tener en la mente el deseo de comenzar a ejecutar algo. Lo mismo pasa con los sentidos. Por eso es que el Señor dice que los sentidos tienen una importancia y trascendencia en nuestro cuerpo, porque esos son externos, pero internamente, ¿cuánto puede de llegar a ser en la carne? Los sentidos espirituales deben de ser desarrollados a través de la palabra de Dios. Por eso es que el Señor lo dice en Mateo 7:24 que leímos, que es la práctica. Es como un hombre prudente que construye su casa sobre la roca, dice. Puesto que me oye estas palabras. Quiere decir que cuando tú comienzas a ver, escuchar y leer la palabra de Dios y pronunciarla en voz alta, tus sentidos comienzan a tener una transformación en aquello que tienes internamente en pecado. ¿Listo?
Entonces los sentidos, hablamos continuamente de que las personas tienen un pecado consentido y daña todo lo interno que hay en la persona. Hay una contaminación. La idea es adaptar el oído, adaptar todo sentido en medio de un entorno hostil, al tener un dominio. Piensa que si cefalocaudal es el manejo, el funcionamiento de todo el cuerpo, ¿cuánto más puedes tenerlo con el dominio de la palabra de Dios? Ella nos enseña a tener dominio sobre nuestros sentidos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esas corrientes eléctricas pasan en forma lateral, logran independizarse con cada rasgo de movilidad en los brazos y todo parte del cuerpo, el ejercicio continuo hace que el cerebro vaya acomodando lo que es bueno y desechando lo que es malo. Te voy a dar un ejemplo. Cuando una persona es perezosa, pero de un momento a otro decide que por estar acostado, pereceando, se engordó y que ya no quiere ser gordo y se comienza a ejercitar. Tiene una dieta y se comienza a hacer ejercicios. De la misma manera, cuando has acostumbrado el oído, el ojo a no ser ejercitados en la palabra de Dios, pues obvio, unos lo hacen por desconocimiento, otros lo hacen por conocimiento, pero ignoran de que todos los sentidos debemos de entregarlos a Dios. El que no ha entregado una sola área de su vida al Señor, esa persona puede ser cristiana o no cristiana, pero la persona siempre le van a ver la falencia en esa parte por no haber de entregársela a Dios. Nosotros tenemos que entregarle los sentidos, el corazón, las emociones, los sentimientos, todo lo que vimos en la clase pasada. ¿Listo? Al oír las palabras de Dios, ¿qué hace? Va tomando una restauración al leer las escrituras. Cuando estamos hablando del oído, se desarrolla a lo bueno y los ojos también se acostumbran a la lectura y la boca al hablar bien. Cuando la persona oye un buen contexto bíblico, se le hace claro y le da identidad. Reconoce todo lo global que el Señor quiere hacer sobre ella. Entonces, lo que podemos ver es que hay una transformación de lo que tú no tienes a lo que, comenzando a leer la palabra, quiere Dios establecer en tu vida, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a ver de que al leer vas a tener mejores resultados. Desde ahora comienzas a cambiar. Si comienzas a cambiar los métodos, serán mejores y cambiarás todo método, no solamente con tus sentidos, sino tu entorno. ¿Por qué tu entorno? Así como el campo visual es enorme, porque tu campo visual, yo estoy mirando acá y estoy viendo todo mi contorno, así los métodos espirituales son iguales. Cuando tú comienzas a venir ante Dios con la lectura, el hablar proféticamente las promesas de Dios de buena forma, tú vas adquiriendo un mejor lenguaje, más abundante y de bendición. Por ende, la forma de pensar y de tener la capacidad de tener la mente de Cristo se va ensanchando. Y la forma de ver la vida, de conducirse en la vida, de ver tu vida familiar desarrollada va a ser mejor. Entonces, vamos a ver una parte importantísima, ¿no?
Señor dice claramente que al escuchar su voz, al escuchar la voz de Él, no la de los hombres, van ejerciendo continuamente un acto de fe. Ese acto de fe hace que tu vida se vaya acostumbrando no a las malas cosas, sino a tener la claridad. ¿Sabes que el ser humano está capacitado en su mayoría para que maneje los dos hemisferios? Pero es importante que tú sepas que cuando tú desarrollas esos dos hemisferios, vas a poder manejar la mano derecha y la mano izquierda. Y te va a dar una capacidad enorme para ejercitar muchas labores con ellas dos. Pero cuando tú te acostumbraste a escribir con una sola mano, ejercitas una sola parte del cerebro y la otra queda sin funcionamiento. Cuando tú unes las dos cosas, cuando tú unes la parte del conocimiento, de las etapas que tú has venido teniendo en la vida, en la parte de como estudiante, como ama de casa, como padre, como hermano, como todo eso, las vas uniendo conforme a la palabra de Dios. Y lo más prudente sería que comienzas a tener una transformación del oír, del hablar y del ver. Esa transformación lo que hace el Señor es que, por eso es que el Señor dice que ante toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana vida. Y tú puedes ver muchos versículos como Proverbios 16:20. El que atiende a la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Señor. Escuche bien, el que atiende a la palabra prospera. En cuanto al Señor dice así, no solamente habla de una prosperidad económica, sino también de la física. El Señor desea que seamos prosperados en todas las cosas. Josué 1 lo dice. No solamente el alma, lo físico, lo emocional y lo sentimental, sino que tú comiences a tener un mayor actuar, añadiendo bendición, porque Dios desea que al escucharlo a Él añadas bendición. Y comenzarás a tener una confianza, una certeza de que la palabra de Dios está andando en ti. Los sentidos hacen un proceso de información a todo tu cuerpo. ¿Por qué a todo tu cuerpo? Te voy a poner un ejemplo. Vayámonos a este tiempo del COVID. Continuamente estás escuchando que el COVID se está transmitiendo, que las noticias difunden malas noticias continuamente de tantas personas muertas. El oído se está acostumbrando a escuchar noticias que afectan el corazón al temor, ¿sí? Y estás escuchando hablar todo lo malo y a ver todo lo malo. Pero, ¿qué si tú cogieras la palabra de Dios y escucharas o de un predicador o escucharas hablar a alguien que dice que hay un Dios que sana, salva y libera? Tus sentidos comienzan a llevar a la mente y al corazón y a tener una actitud de dominio, de fe, una actitud que no bloquea ninguna información correcta de lo que Dios bíblicamente pide que tengamos. La lectura de la palabra de Dios, de escudriñar, como dice primero en Josué, como te lo dije, hace que haya más funciones en el cerebro buenas. ¿Por qué buenas? La capacidad de receptar todas las cosas a tu entorno no permite que te rotulen o vean ciertas áreas de tu vida que están en una dirección incorrecta. Solamente con las emociones, pongamos un ejemplo. El ejemplo que te voy a poner ahorita es,
que muchas veces de genealogía en genealogía se ha descubierto que a repetición la familia muere por el mismo síntoma. Te voy a dar un ejemplo. Mueren de infartos continuos. Tú ves, mi abuelo murió de un infarto, mi abuela murió de un infarto, pero ¿qué genera? Estamos hablando del cuerpo, los sentidos, pero acuérdate que vimos del ser tripartito. Es importante que cuando la persona está teniendo a repeticiones en muertes, de que son causadas por un infarto, por un cáncer o lo que sea, la persona debe parar y mirar qué aspecto de su cuerpo fue que receptó esa información indebida. En una educación tradicional, una educación de razonamientos y de lógicas que no le permitió llegar al conocimiento verdadero a través de la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Cuando tú lees la palabra de Dios te está lanzando, si bien a exhortación, también a edificación, pero termina diciendo que hay un Dios de amor que sana, libera, restaura. Entonces, esas enfermedades a veces son por un mal oír, por un mal escuchar, por un mal hablar, ejecutando y llevando a la persona a la destrucción. Tú vas al médico y te sientes muy enfermo, pero sales peor porque te dicen tienes que tomar esta medicina, te encontramos esto, aquello y lo otro. Es a eso a lo que me refiero. Las palabras tienen tanto poder como la vista y el oír. Y son cosas que tú no puedes hacer de un lado, ¿sí? Cuando escudriñas la palabra de Dios, te está enseñando continuamente a llegar a un punto de bendición que hace que la memoria de tu cabeza te acuerde más de las cosas buenas que de las malas. Cumplir las cosas de acuerdo a la palabra para ser ejemplo es muy importante, para que tú le enseñes a tus hijos también manejar los sentidos. El hombre fácilmente llega a tener un potencial, una capacidad intelectual donde hay afectación de que no pueda desempeñar un intelecto alto. Cuando tú ves que tu hijo maneja las dos manos y posiblemente le quitan una, están haciendo una afectación, ¿cierto? Es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta, por encima de cualquier cosa, desarrollo que hayan querido hacernos, que el conocimiento de Dios no viene en vano, la palabra de Dios. Filipenses 4:19 dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido, oído y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Lo que aprendiste y recibiste, oíste y viste en mí. Quiere decir que el mejor ejemplo de estilo de vida está en Jesús y en el Padre. La mejor forma de hablar está en Jesús y el Padre, de escuchar o de ver las cosas. Él no está hablando del ser humano. Cuando tú comienzas a ejercitarte de la manera correcta, de acuerdo a la semejanza del Señor Jesucristo, vas a ver unos cambios favorables. De acuerdo al desarrollo que hemos tenido, hay procesos en nuestra vida dolorosos, antinaturales diríamos que pueden ser. Quiere decir que están fuera del propósito divino, del llamado divino y de la estructura o creación para lo que nos hizo el Señor. No formó un campo de desarrollo visual, oral, escrito y procesos en otras partes de nuestro cuerpo que nos dan la habilidad de tener una buena conducta, unas buenas acciones, una buena reacción o una buena manera de vivir.
un buen camino. En la parte familiar no va a haber rotulaciones. Cuando tú comienzas a meter al niño desde pequeño a conductas de disciplinas semejantes a las que el Padre nos pide en la tierra tener. La palabra de Dios dice que si aún disciplinamos a nuestros niños desde pequeño, aun cuando fuere grande, no se apartará de la palabra de Dios. Y es ahí en donde tenemos que reconocer que el único que puede tener el dominio y la autoridad sobre los sentidos y cambiar esa mentalidad que tenemos y cambiar la forma de nosotros ver las cosas, de oírlas o de hablarlas, tocarlas, es en Cristo Jesús. Entonces, el cerebro al nacer es matemático, es más matemático que el de escrito o leído. Los pensamientos lógicos o los razonamientos o las tradiciones o las costumbres que nos habituamos a tener, la corrección en la vida equivocada, hace que rechacemos todo lo que es de Dios, lo que Él estableció para que nos fuera bien, ¿sí? Entonces, Proverbios 10:17 dice, camino a la vida es guardar las instrucciones divinas de la palabra, pero quien desecha la reprensión lleva castigo, ¿sí? El Señor dice, tenemos que darnos cuenta que el Señor nos está pidiendo no ir de forma humana, sino desempeñando aquí en la tierra unos parámetros de disciplina y de conducta que puedan favorecer al levantarnos. Al levantarnos, lo primero que tú haces, ¿cuál es la parte que tú más comienzas a tener en funcionamiento? Son los sentidos. Inmediatamente te levantas, comienzas a ver con tu vista tu entorno, a escuchar nuevamente y a poder hablar, tocar y caminar. O sea, lo primero que al levantarte activas son los sentidos. Los sentidos en la persona comienzan a programarse para que después el resto de funciones en el cuerpo puedan comenzar a ejercitarse de forma correcta. ¿Sí? Por decir algo, tú te acuestas y cuando tú te acuestas pones la alarma. La alarma te suena 45 minutos antes. Ponte a pensar cómo si estás dormido vas a saber despertarte si no hubiera oído. Si no hubiera vista para ver la alarma. Entonces, la importancia es que el cerebro, si fallare aún el oído o la vista, el cerebro tiene una capacidad de lo memorizado para que el cuerpo responda a lo memorizado. Quiero decirte que si esa alarma tú no la puedes escuchar ni ver, te quiero decir que cuando tú te acostumbras a acostarte a cierta hora y a levantarte a cierta hora, lo primero que hace es que tus sentidos desarrollan esa capacidad de reacción porque está memorizada en la mente y en tu cuerpo. Tu cuerpo ya comienza a sentir que ya has dormido las horas suficientes y comienza a sentir todo el proceso. Pero quien lo maneja son los sentidos. Cuando una persona, por eso te decía que cuando una persona era sorda, muda o ciega, desarrolla otras habilidades en las partes donde no está afectado. Entonces ahí el cuerpo humano ejecuta de forma correcta las cosas, así esos sentidos llegarán a fallar. ¿Por qué? Porque hay un potencial en nuestro cerebro que hace que el poder de desempeñarnos a cierta hora sea memorizado por el cerebro. Bueno, vamos a ver una cosa.
Los sentidos en la palabra de Dios es que al digerir la palabra de Dios, la celestial, estás haciendo una narrativa descriptiva y emocional. La narrativa descriptiva y emocional demuestra un lenguaje que el hombre, los hechos y las expresiones no lo hay. Quiero decirte que a la continuidad del diario vivir no lo hay. Cuando tú comienzas a tener esa lectura, ese escribir de la palabra de Dios y de oír, comienzas a tener características de formación y conocimiento reales y verdaderas que te ayudan a que el Padre, el Señor, al verlas que tú las estás ejecutando en el cielo, comenzaron a manejar esas áreas de tu vida de una forma significativa para poderte ayudar, arrancando y determinando que cada parte, formación distinta de toda área de tu vida, literalmente pueda ser desempeñada o enfocada claramente, utilizando cosas como herramientas para que tú puedas comenzar a hacerla y efectuar las cosas ya no a tu manera, en tu voluntariedad, sino en la manera correcta del Señor. El hacer uso de la obediencia es importante. Cuando tú haces de forma incorrecta uso de la obediencia, vas a recibir la corrección del Señor, porque Dios dice que al que ama disciplina. En caso de hacerla, de no hacerla, tienes unas consecuencias. Cuando tú le dices a un niño y enseñaste al niño desde muy pequeño a no hacerte caso, tú le dices al niño, te vas a caer, y el niño no hace caso. Pero cuando tú enseñas al niño desde temprana edad a que eso es peligroso y que no debe estar ahí trepado, pues simplemente el niño va a poder tener la capacidad y la formación adecuada de los peligros, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos esos usos incorrectos de los sentidos, haciendo que aún nuestro Padre Celestial vea que siempre en nuestro corazón está el hacer uso indebido de esos sentidos, los desempeñamos mal y el corazón se va a ver contaminado. Y esto es una parte del cuerpo en donde el Señor tiene mayor puesto sus ojos. Es la parte en donde el Señor siempre, a través de las pruebas y las dificultades, vas a ver que el Señor siempre va a tener dispuesto a darte cualquier cantidad de pruebas para poderte disciplinar. Y por eso es que a repetición tú pasas por una y por otra y por una y por otra. Tendremos que darnos cuenta que el Señor nos está pidiendo no ir de forma humana desempeñándonos en la tierra. Los sentidos nos enseñan que debemos de tener un orden, ¿sí? Tú no puedes usar la vista de forma incorrecta, porque el pago no lo vas a recibir del hombre de acá, ni de la tierra, ni de lo que tú permitiste en el corazón. Lo ideal es que la programación de los sentidos sea para que tú y tu casa, tus hijos, tu entorno, tengan esas tareas desempeñadas en tu cuerpo de forma correcta, de una posición divina. ¿Sabes que haciendo lo correcto, lo emocional comienza a restablecerse? Te voy a dar un ejemplo. Estábamos hablando de David. David fue un hombre que pecó y quiso ocultarlo delante de Dios, pero el Señor manda a un profeta y el profeta le hace un ejemplo y le dice, si tú siendo rey conoces a una persona que se quedó en la casa, que no fue a la guerra,
que consintió en su corazón y en su vista ver pecar con una mujer y codiciarla en su corazón, y le da el ejemplo a él y le dice, ¿tú qué harías? Y David le hace ver de que esa persona lo único que puede recibir es la muerte. Y le dice, bien lo has dicho, porque ese que te estoy describiendo eres tú. Yo te pongo un ejemplo. ¿Qué descripción te puede hacer el Señor por manejar mal tus sentidos, tu lenguaje, tu forma de hablar, de escuchar o de ver? A menudo nosotros oímos cosas que ante los ojos de Dios, como dice Romanos 2, que no debemos de estar ante charlas obscenas, charlas de maldad o charlas que van a afectar mi corazón con ira, enojo, amargura, ¿sí? Porque escucharon un chisme, porque escucharon una murmuración, afecta el corazón. Y del corazón emana la vida. Y de acuerdo a tu corazón, como está tu corazón y tu vida, que de donde emana la vida, puedes llegar a ser salvo o no salvo. Si con tus ojos concibes la mirada altiva, orgullosa, o el que estés codiciando mujeres ajenas, o que estés continuamente hablando vulgaridad, maldiciéndote, porque la vulgaridad te maldices a ti mismo. Por eso es que en el libro de Isaías el Señor tuvo que colocarle a Isaías un carbón para que se limpiara su boca y tuviera un mejor lenguaje. Entonces, el único que se está afectando en su corazón, todo va al corazón y lo memoriza en el cerebro para poder reaccionar. Ya te lo he dicho muchas veces. Pero el único que se va a afectar continuamente eres tú. Por eso es que el Señor comienza a corregir a las personas. Llegan a un punto de que son tan desobedientes que ya no pueden ni tener ni siquiera una fe. Porque la fe, te estoy hablando de la fe, porque cuando la persona maneja bien los sentidos, la palabra de Dios dice que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no estamos viendo. Entonces, ya lo que tú hagas de ahí en adelante, tendrás que responderle a Dios. Tú no estás viendo, si fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso es que no estás esperando lo que no estás viendo. Porque comienza el oído, la vista, el hablar a cambiar tu mentalidad de reino y comienzas, aunque no lo ves, a esperarlo. ¿Ves por qué te estoy diciendo que los sentidos tienen que ver mucho? Si yo te pongo un ejemplo, por decir algo, que habían dos hermanos, el uno era muy negativo y el otro tenía una fe abrumadora. Entonces, siempre que le regalaban al negativo, le veía un pero el positivo, el que era de fe, no llamemos positivo, era de fe, siempre le veía lo mejor. Ay, esto me sirve y voy a hacer con esto, Llega un momento que era tanta su fe que sus padres dicen, no, cambiemos. Regalémosle algo mejor al que es negativo y al que es positivo regalémosle lo malo. Entonces optan por comprar un caballo y regalarle al que siempre le regalaban cosas que porque era negativo, siempre le regalaban cosas porque veían que juzgaba, criticaba, no le gustaba, le regalaron un caballo. Y al otro le regalaron una herradura. Entonces el Señor
le dice el padre, escuchan al que era negativo y le dice, no, pero es que este caballo, y reniega del caballo. Y miran la respuesta del positivo, el que tenía fe, y dice, no, si así es la herradura, ¿cómo será el caballo? Entonces, miremos que siempre tenemos que mirar más allá, no enalteciéndonos, sino mirar más allá del corazón que tenemos. ¿Y cómo lo vamos a poder hacer? Leyendo la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es el manual de vida, ¿sí? Cuando yo te digo que los sentidos son el primero que te levantas y comienzas a poner en obra, y oyes y ves, y debes darle gracias a Dios por tus sentidos, y que debes de manejarlos de buena manera, es porque de ellos tendrás que dar cuentas a Dios. Pablo se pudo dar cuenta que a través de la oración, del cantarle a Dios, procesos de escuchar y de hacer con las personas, de leer las escrituras, comenzaron a tener más fortalecimiento espiritual. Es importante que el ser humano haga las cosas de la palabra de Dios. Cuando uno maldice continuamente, las maldiciones que hacen, dice claramente el Señor Todopoderoso, les enviaré una maldición y maldeciré sus bendiciones. Y las he maldecido porque ustedes no se han decidido a orar, a honrar y no quieren cambiar el corazón para dar la gloria en el nombre del Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué hace el Señor? ¿Por qué dice que maldice? Dice claramente que si escucharas atentamente la voz del Jehová, del Señor tu Dios, para oír y obedecer, te vendrán estas cosas. Cuando el Señor dice así claramente es que está mirando, está desde su ventana, desde su celosia, mirando continuamente. Si tú estás leyendo, orando, dirigiéndote a Él y haciendo uso de esos sentidos para bendecirte. ¿Por qué para bendecirte? Porque dice claramente, si escuchas atentamente mi voz, ¿dónde se desarrolla el escuchar la voz del Padre, del Creador tuyo que desea lo mejor? Si no es leyendo la palabra de Dios. Dice que el ejecutar continuamente, leer la palabra de Dios, escudriñarla o escucharla o el hablarla, comienzas a saber cuál es la voz del Padre y a conocerlo a Él. Por eso es que Él dice que bendecirá a los que escuchan atentamente su voz. Maldecirá a los que no la escuchan. Lucas 2:3, Gálatas 3:5 lo dice también. Los sentidos, quiere decir que los sentidos deben de ser manejados con el poder divino de Dios. Es importante que tú comiences a manejarlo, no a tu manera, sino a la manera del poder divino. Y ese poder divino se comienza a ejecutar cuando tú lees la palabra de Dios. Algo en el espíritu, en el alma y en el cuerpo comienza a trascender de la manera que lo que te decía que era cuerpo, alma y espíritu en el centro. Entonces, cuando tú comienzas a leer la palabra, a oírla y hablar correctamente en tu vida, el cuerpo baja y desciende junto con el alma que está contaminada. Y el espíritu comienza a crecer en un camino de bendición. Si tú estás esperando continuamente ser bendecido de Dios, tienes que comenzar a cambiar tu manera de hablar, de ver las cosas, de oírlas. Cuando tú comienzas a estar en las cosas de Dios, te das cuenta que ya te dicen que tus pies no pueden correr a una taberna,
que tus manos no pueden coger cosas malas, brujería, que ya tú no puedes estar en conversaciones groseras, de doble sentido, que no puedes estar viendo con tus ojos el codiciar las cosas de tu prójimo, el hablar y pecar con tu boca, el decir malas palabras, el autoconferirse maldiciones. Entonces ahí tú comienzas a tener, cuando dispones las cosas a Dios, tú comienzas a tener una mayor riqueza espiritual. Y esa riqueza espiritual te lleva a una transformación y genuina convicción de que hay un cambio en ti y que tu entorno comienza a manejarse de buena manera y tener bendición. Yo te hago una pregunta. En un lugar donde tú escuchas vulgaridades, violencia, maldiciones continuamente, tú no llegas y encuentras una hostilidad, encuentras continuamente que el lugar se pone hostil, difícil de manejar, porque todo el mundo está en mal genio, todo el mundo está con sus vulgaridades, con sus malos tratos. ¿Te da ganas de llegar? No te da ganas de llegar. Pero cuando tú comienzas a poner alabanza, adoración en tu casa, cuando tú comienzas a bendecir a los de tu casa, cuando comienzas a decretar buenas palabras, sí, Dios me va a bendecir, ese empleo va a venir, sí, nos va a sustentar, atraes las bendiciones. La palabra de Dios dice que las bendiciones nos alcanzará. ¿A quiénes? A los que somos de hijos del Dios Altísimo. Si las bendiciones no te han venido, te debes de hacer la pregunta: ¿cómo es que escuchas? ¿Qué escuchas? ¿Qué hablas? ¿Qué estás viendo? ¿Qué es lo que estás permitiendo sentir en tu cuerpo? ¿A dónde vas? ¿Qué has cogido con tus manos? Y el Señor te está dando la oportunidad de arrepentimiento en este momento. Te está dando la oportunidad de que comiences a escribir, como te he dicho todos los miércoles. Comienza a escribir, siéntate y di: yo he visto con mis ojos esto, he escuchado con mis oídos esto, he hablado tal cosa de tal persona. Por eso es que Dios dice: conforme juzgas, serás juzgado. Es muy importante que te sientes y hagas este listado. Vayas ante la presencia de Dios y le pidas perdón, porque tu entorno es tal cual como has manejado tus sentidos. Si estás esperando recibir algo del Padre que te enseñó de forma correcta, Dios es un Dios de orden. Y si estás esperando recibir algo que no has visto que llegue, pregúntate por qué es. Entonces, es importante que en este día tú te acuestes haciendo esa lista y pidiéndole perdón a Dios de todo lo que has realizado con cada parte de tus sentidos. Hasta dónde te han afectado tus sentidos y a quiénes más has afectado. Porque puede afectar hasta el punto, los sentidos pueden afectar hasta el punto de marcar a una persona con falta de perdón, con amargura o con enfermedad. Trasciende el cuerpo humano, trasciende el alma y trasciende el espíritu. La persona comienza a sentir síntomas en su corazón y en el alma comienza a sentir amargura, todo lo malo, y en su cuerpo enfermedad. Todo esto trasciende. Espiritualmente está mal, está fría. No cree en un Dios, en un ser superior que lo puede sacar de ese estilo de vida, de esa forma de conducir, de actuar. ¿Listo? Es importante que pidas perdón en esta noche. Vamos a cerrar con una oración, que esa oración te permita ser liberado. Yo te pido que en el amor del Señor entregues esas áreas de tu vida que no has entregado. Me vas a decir: pero ¿cómo voy a entregar mi vista? ¿Quién te hizo la vista? Pero ¿cómo voy a entregar mis oídos? ¿Quién hizo los oídos?
Desde el vientre de la madre, el primer sentido que se desarrolla es el oído y es el último que se va al morir. Entonces es importante que entregues todo al Señor y dile: Señor, si yo lo he manejado mal, ayúdame a cambiar. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Sabemos que en la cruz del Calvario fuiste transgredido, Señor, por nuestra maldad, que perdonaste nuestros pecados aún cometidos por los sentidos, Señor. Callaste en ese instante para que los demás hablaran de ti, pero tú no hablaras ni ejecutaras ninguna palabra. Siendo un ser supremo, no ejecutaste, pudiéndolo hacer, ejecutaste palabra alguna contra nadie de los que te llevaron a la cruz, Señor. Y nos enseñaste a callar y ser prudentes en el momento que debemos de serlo. Con tu vista viste todo lo que conllevaron de hacerte a lo largo del ministerio tuyo y hasta la cruz, todo lo que la humanidad entera, maldadosa, llena de pecado, hizo. Tus ojos contemplaron lo bueno y lo malo, Señor. Tus oídos escucharon, Señor. Tu corazón sintió. Pero preferiste ir a la cruz, hacer que todos estos sentidos fueran, Señor, crucificados para que nosotros fuéramos libres de esa vana manera de vivir, de esa manera incorrecta manejando los sentidos mal. Señor, hoy los ponemos delante de ti. Hoy ponemos cada área de nuestra vida y pedimos, Señor, que nos ayudes a tener una transformación a través de tu palabra. Que vayamos a aquellos versículos donde claramente tú hablas del oído, del hablar, del escucharte. Que desarrollemos esos sentidos espirituales para que podamos escuchar la voz del que nos está llamando para amarnos, para transformarnos, Señor. Yo te lo pido, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, Señor. Te entregamos todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Nuevamente vuelve a ti, Señor. Tú soplaste aliento de vida. Te pido, sopla aliento de vida, hacer una autosanidad y liberación para que podamos ser libres de lo que nos acecha a través de los sentidos, para no perder la salvación. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Espero hayas entendido claramente la importancia de que domines tus sentidos con la palabra de Dios. Y te estoy esperando el próximo miércoles a las 5 para que tú te puedas conectar en estas reuniones preparándote para la venida del Señor. Dios te bendiga.